Entonces los invito a estar buscando Juan, capítulo 4, y recuerden que estamos en una serie que vamos a estar hablando sobre la adoración de la iglesia, el culto de la iglesia. Juan capítulo 4, y estamos allí en el verso 1. Y en esta mañana vamos a estar mirando los elementos indispensables de la adoración en la iglesia. Los elementos indispensables de la adoración de la iglesia a nuestro Señor Jesucristo. Y texto, Juan les decía, capítulo 4, verso 1. Y dice la palabra: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que yo no tenga sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Y esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dice: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabes. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Oremos. Señor, gracias, porque como tu palabra dice, las cosas escritas antes para nuestro beneficio son. Y esta narración está aquí, Dios, para que nosotros podamos aprender la sustancia de la adoración, para que nosotros podamos aprender elementos que no deberían faltar en la adoración a ti. Y te ruego que en esta mañana, Dios, tu Espíritu nos ayude, nos guíe, como dice tu misma palabra, toda verdad, para poder entender, pero para poder salir, Dios mío, con un corazón dispuesto, Señor, un corazón dispuesto a adorarte a tu manera, Señor, como tú has revelado, Dios. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, no existe ninguna actividad que nosotros llevemos a cabo como iglesia que sea más importante que nuestra adoración a Dios. Cada creyente que se encuentra en este lugar fue creado de nuevo y fue salvado para adorar a Dios. Y Dios nos ha traído a formar parte de una iglesia local con el propósito primario de que juntos, como una comunidad, podamos adorarle a Él, que juntos podamos adorarle como el cuerpo de Cristo a Él. Y nos ha traído así. Así que la adoración es nuestra razón de ser como criaturas nacidas de nuevo, personas en recreación, es decir, que estamos siendo totalmente creados a la imagen de Cristo cada día. Y esa es la razón de ser como redimidos, adorarlo a Él. Es la razón de ser como iglesia del Señor Jesucristo.
Nada es más importante que la adoración que nosotros dedicamos a Dios. Ni siquiera el evangelismo, algo que es una de las, o de la misión que Dios nos ha dado. Ni siquiera el evangelismo. El propósito final del evangelismo, ¿cuál es? El propósito final del evangelismo es traer pecadores que están enemistados con Dios para que se reconcilien con Dios por medio de la palabra de Dios, por medio de la fe en el Hijo de Dios, para que sean adoradores de Dios. Así que, mis hermanos, el evangelismo es un medio para lograr un objetivo, pero la adoración es el fin en sí mismo. La adoración es aquel objetivo por el cual los que hemos sido renacidos, hemos sido reunidos en un cuerpo para que adoremos a Dios. Y hermano, no adoramos a Dios para alcanzar algún otro propósito mayor. No adoramos a Dios para alcanzar algo más allá. Como cuando hacemos evangelismo, que es para traer personas enemistadas con Dios para que puedan adorar a Dios. Adoramos simplemente porque Él es digno de ser adorado. Y es la razón por la que lo adoramos. Y porque al adorarle a Él, cumplimos el propósito de nuestra existencia. Porque existimos para adorarle. Y el propósito de nuestra existencia es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, como dice John Piper en su libro. El propósito y la razón de ser de la existencia de la iglesia es gozar de Dios para siempre y deleitarse en Él y glorificarlo. Y de ahí la enorme importancia que tiene la serie que vamos a estar compartiendo cada domingo, hermano, donde vamos a estar enfocándonos en la adoración en la iglesia, el culto de la iglesia. Vamos a estar llevándolo a este ámbito, es decir, a este nivel. No estamos hablando en sentido general. Ahora, recordando para aquellos que no estuvieron el domingo, qué es la adoración, y estuvimos hablando en términos sencillos, que adorar es o no es otra cosa que rendir honor a un ser superior, de la manera más simple. Y para nosotros los cristianos, que creemos en un solo Dios vivo y verdadero, en un solo Dios, adorar es rendir tributo. Para nosotros los cristianos, adorar es rendir honor, reverencia, respeto, alabanza y gloria a ese único Dios, porque esa es la esencia de la adoración. Rendir todo esto a ese único Dios, porque es la esencia de la adoración. Pero ¿cuáles son los elementos indispensables de la verdadera adoración? Ese es el punto que vamos a estar viendo en esta mañana. Elementos indispensables de la verdadera adoración. Y me estoy refiriendo a los elementos que si faltara alguno de ellos no podemos hablar en el sentido de la palabra de que estamos adorando. Entonces creo que debemos prestar atención a lo que la palabra de Dios dice, hermano. Porque si alguno de estos elementos está ausente, no estamos adorando como Dios dice. Y en los primeros 6 versículos del capítulo que leímos, tenemos el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con una mujer samaritana, hermano. Y ahí el Señor Jesucristo se dirige con los discípulos desde Jerusalén hasta Galilea y toman allí por el camino más corto, el que atraviesa a través de Samaria, que está en medio de estas dos regiones. Pero para poder entender lo que Dios nos está hablando ahí, tenemos que entender el trasfondo histórico y religioso de los samaritanos. Los samaritanos son el resultado de una raza híbrida, producida por la mezcla de judíos y paganos, que poblaron ese territorio cuando las 10 tribus del norte de Israel cayeron en manos del rey de Asiria. La mayoría de estos judíos fueron llevados en cautiverio a Siria, y como la tierra fue repoblada por los habitantes de otras naciones que también estaban bajo el poder de Asiria, los pocos judíos que quedaron allí se mezclaron con estos paganos, produciendo no solo una raza híbrida, sino también una religión híbrida. Y estos samaritanos, esto es lo que es samaritano. Los samaritanos eran personas que pretendían adorar a Dios, pretendían adorar al Dios de Israel, pero que a través de un sincretismo religioso y de una mezcla de verdad y error, trataban de hacerlo. Como pasa muchas veces hoy, muchas personas pretenden adorar a Dios, pretenden adorar al Dios de Israel, pero empiezan a mezclar religión, es decir, hay sincretismo religioso, verdad y error ligado. Ellos construyeron un templo en el monte Gerizim que estaba rivalizando con el de Salomón y solo aceptaban como inspirados los primeros 5 libros de la Biblia. Y esto provocó una fuerte enemistad entre judíos y samaritanos que se fue empeorando cada día más, con el tiempo se fue empeorando. Y era tal el odio que existía entre estos dos pueblos en los tiempos de Cristo que algunos judíos preferían cruzar por el río Jordán, dar una vuelta y no pasar por Samaria. Y es por eso que la mujer samaritana se sorprende cuando Cristo le dice, dame de beber.
allí en el verso 7 hasta el 9, el Señor hubiera podido también dar la vuelta por donde los judíos hacían y no pasar por Samaria. Pero el Señor Jesucristo no tenía prejuicios raciales. Y allí en Samaria había una mujer que necesitaba el perdón de Él, que necesitaba ser perdonada. Y es precisamente a esta mujer samaritana a quien Jesucristo imparte una de las enseñanzas más profundas acerca de la verdadera adoración que aparece en toda la Escritura. Aquí precisamente esta persona despreciada de este pueblo, en estas condiciones donde Jesús enseña sobre la verdadera adoración. Jesucristo no escogió hablar de la adoración en una sinagoga. No, aquí lo encontramos sediento, justo ahí, al lado de un pozo en un terreno enemigo. Ahí vemos a Jesús en un terreno hostil, hablando con una mujer inmoral sobre la verdadera adoración. ¿Y saben qué nos enseña esto, hermano? ¿Saben qué nos enseña esto? Número uno, que la adoración a Dios es algo que tiene que ver con la vida real. La adoración se desarrolla en medio de necesidades físicas, como la que Cristo tenía en ese momento, en un mundo donde existen los conflictos raciales, como hoy también. Donde hay personas adúlteras, como esa mujer samaritana. Que la adoración también no se trata de algo místico, como muchas personas, muchas iglesias han tratado de hacer. Algo místico o algo que ocurre únicamente en un edificio. De tal manera que muchas personas creen que solamente se adora en este edificio. Solamente este es el lugar. O en medio de un contexto diseñado para producir en nosotros un éxtasis religioso. No, eso no es. Eso es lo que ha salido por las iglesias. La adoración a Dios es algo que tiene que ver con tu vida, con mi vida, tal como la vida es en verdad. Y el Señor escogió a una mujer ramera para hablar de la verdadera adoración y toma como punto de partida una necesidad física para impartir su lección. Y lo que Él empieza diciendo es, dame de beber. Y así comenzó un proceso de enseñanza, hermano. Un proceso de enseñanza a través del cual iría llevando a esta mujer de asombro a asombro. Un proceso que la iba a mover de asombro a asombro. Y lo primero que sorprende a esta mujer es que Cristo se dirige a ella directamente y le pida, por favor, dame de beber. Porque en esos días los hombres no solían hablar con las mujeres en la calle. Y ella, para colmo, este era un judío y ella era samaritana. En el verso 9 dice, para los que están leyendo, dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer y samaritana? Según ella, tengo dos cosas en mi contra. Una, que soy mujer, y otra, que soy samaritana, y tú eres judío. ¿Cómo es que me pides de beber? Pero en vez de responder a su pregunta, el Señor la conduce a un nivel más profundo de asombro y de sorpresa. Por eso le decía, la va llevando de sorpresa a sorpresa, de nivel a nivel. Y en el verso 10 dice, no te sorprendas, hermano, estoy parafraseando, pero el verso 10 tiene la idea de que no te sorprendas de que yo te pida a ti de beber. Lo sorprendente es que tú no me lo has pedido a mí. Si tú supieras quién yo soy y el don de Dios que he venido a traer, el regalo de Dios que he venido a traer, los papeles se habrían invertido. Tú me pedirías a mí de beber y yo te daría agua viva. Lo que tú no sabes quién yo soy. Y en ese momento la mujer todavía no entiende qué es lo que el Señor está tratando de decirle en los versos del 11 al 14. Y esta mujer se sorprende por la oferta porque el Señor no tenía un cántaro para sacar agua. Y rápidamente lo que le dice es, pero si tú no tienes, ¿cómo coger? Pero Cristo le hace ver ahora que el agua que Él estaba ofreciendo quitaba la sed para siempre. Dice, el que bebiere de esta agua que yo le daré, dice Jesús, el que bebiere de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Mas aún será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En otras palabras le dice, será suficiente para saciarte a ti, mujer, y al mismo tiempo te convertirá en una fuente de la que otros también pueden beber. ¿De qué agua está hablando el Señor? ¿De qué está hablando el Señor?
Y esta agua no es otra cosa que la presencia del Espíritu Santo obrando permanentemente en aquellos que creen en Él. Es el Espíritu de Dios el que nos convence de pecado para guiarnos a Cristo. Es el mismo Espíritu que abre nuestros ojos para que veamos en Cristo al único que puede salvar nuestras almas. Eso no es un don tuyo ni mío como hombres. No, el hombre no puede hacer eso, dice la Escritura en Romanos. Es el don de Dios. Y es lo que hace el Espíritu de Dios para que nosotros podamos ver en Cristo al Salvador de nuestras almas. Es el Espíritu de Dios el quien hace viva la palabra de Dios en nosotros. Porque si no estaríamos leyendo la Biblia como un libro más. Pero es el Espíritu de Dios el que la hace viva. El que aplica oportunamente sus advertencias a nosotros y también sus promesas a nosotros. Es el Espíritu de Dios. Y es el que nos ayuda a orar, como dice la Escritura. Es el que nos mueve a la comunión con Dios. Es el Espíritu de Dios. Como dice la palabra a través del apóstol Pablo, es el que produce querer y hacer por su buena voluntad en nosotros. Es el que revela en el corazón del cristiano una imagen cada vez más clara de la dulce persona de Jesucristo. Ese es el Espíritu de Dios que ha venido como don de Dios para nosotros. De modo, hermano, que tú y yo podamos encontrar en esta persona gloriosa que hablamos esta mañana en el estudio, llamada Jesucristo, un deleite cada vez mayor. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Eso no lo hace ningún hombre. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Hermano, y ese es el agua viva que satisface plena y permanentemente nuestra sed. La presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida hasta el día que estemos en redención. Ese es el agua viva. Que de ahí fluye corrientes. Fluye un río. Y permanentemente sacia, nuestra sed permanentemente. Y era esa agua la que Cristo le estaba ofreciendo a la mujer samaritana. Pero ella sigue sin comprender. Y sin comprender hasta dónde llega el alcance de la oferta. ¿De qué está hablando este hombre? Por tanto le pide al Señor que le dé, dame de esa agua. Y en el verso 15 dice, yo quiero de esa agua, Señor, porque así me va a librar de muchos inconvenientes. Así no tengo que venir a buscarla aquí. Todavía seguía mareada. Dame de agua de esa porque yo quiero. Yo no tengo que venir más aquí. Y hermano, lo triste de todo esto es que así es como muchos ven al Señor y al Evangelio. Como una especie de remedio mágico para las tensiones y para las dificultades de la vida. Algunos lo ven de esta manera y le dicen a otros, ¿tienes problemas matrimoniales? ¿Tienes problemas con un hijo rebelde? ¿Tienes problemas de salud? Acércate al Señor y Él te hará feliz, Él tomará tu carga, Él te consolará. Es lamentable que muchas personas, la óptica de ellos, el cristianismo y del Evangelio es solo para eso. Como esta mujer samaritana. Dame el agua y yo no tendré que venir al pozo pensando en las cosas de esta tierra. Pero no entienden nada de lo que Jesús está ofreciendo. Y es triste que ese es el mensaje que se ha transmitido muchas veces. Nuestro Señor Jesucristo ciertamente, hermanos, según la Biblia, toma nuestras cargas y nos consuela, sí, pero no debemos ir a Cristo como si fuese un psiquiatra todopoderoso para resolver todos nuestros problemas. La razón principal por la que debemos acercarnos al Señor es otra muy distinta, hermano. Y Cristo responde a la petición de esta mujer. En el verso 16, ¿quieres realmente el agua que yo te ofrezco? No sé si están siguiendo la lectura, hermano, algunos, pero quisiera que puedan mirar. Jesús le dice, ¿quieres del agua que yo te ofrezco? Está implícito. ¿Cuál es la respuesta que le da él? ¿Cuál es la respuesta? Ve y llama a tu marido. Verso 17-18. El Señor expuso delante de sus ojos su pecado. Pero mi pregunta es, ¿por qué el Señor hizo esto? ¿Por qué el Señor no cogió un tratadito de los que tenemos hoy que dice 4 pasos para llegar a Dios? ¿Por qué no cogió una oración de fe para que repita rápido y ya sea salva? ¿Por qué cogió y la expuso con su pecado? Hay alguien que tiene problemas. O es Él o somos nosotros. Y por supuesto que Él no es. ¿Quieres lo que yo te voy a dar? Tu pecado te separa de mí. Hermano, Paul Guache dice que muchas veces usamos medios carnales para atraer a las personas y llenar a la iglesia. Y después que están aquí dentro de la iglesia por medios carnales, medios inventados por hombres, es un problema mantener a esas personas aquí porque el Evangelio no los sacia.
hay que seguir con medios carnales para mantenerlos reunidos en una iglesia. Pero cuando miramos al Señor, al evangelista por excelencia, lo vemos confrontando con el pecado para que la persona pueda apreciar el regalo de Dios. Ve y llama a tu marido. ¿Será que Jesús no sabe que ella no tenía marido? ¿El rey omnisciente no sabe que ella no tenía marido? Pero hermano, era necesario que esta mujer entendiera la naturaleza de lo que Cristo estaba ofreciendo. Y es necesario que tú y yo entendamos la naturaleza de lo que Cristo está ofreciéndonos. Ella quería liberarse de tener que ir cada día al pozo de Jacob. Pero Cristo, en cambio, quería liberarla de la atadura del pecado que le impide abrazar la verdad de todo corazón. Y muchos de nosotros, tal vez, hermano, erróneamente queremos liberarnos de las cosas que en este mundo pasajero nos impiden lograr los propósitos y los objetivos. Pero Cristo quiere lograr, hermano, que el pecado que nos separa de poder abrazar la verdad de Dios sea quitada. Ese pecado que nos separa de abrazar cada día esa verdad de Dios sea quitada. Él quitó el pecado que nos separaba, que nos condenaba y nos dejaba lejos de la morada eterna. Pero cada día Él quiere quitar ese pecado que te separa de abrazar la verdad de Dios. Y lo que Cristo está tratando de hacer con esta mujer es guiarla a ser una verdadera adoradora, para que llegue a ser una verdadera adoradora, hermano. Y era imposible alcanzar esa meta hasta tanto no tratara responsablemente con el problema de su pecado. Y hasta tanto ella no alcanzara o no tratara de una manera responsable con su pecado. Y lo que él le dice en otras palabras, o parafraseado también, es: mira, mujer, tu pecado se interpone entre tú y esa agua que yo te ofrezco. Así que si quieres saciar permanentemente tu sed en mí, lo primero que tienes que hacer es enfrentarte con ese problema con honestidad. Y la mujer comienza a darse cuenta de que este hombre que habla con ella sabe más de su vida de lo que a ella le gustaría que supiera. Pero en vez de dar su brazo a torcer, como nos pasa a veces nosotros, ¿verdad, hermano? Que no queremos dar nuestro brazo a torcer. En vez de dar su brazo a torcer, prefiere desviar la conversación. Y en el 19 rápidamente le dice: ¿en qué monte es correcto adorar? ¿En este, en aquel? Aquí te lo quité. Según ella dice, lo quité del asunto. Ya él no se va a meter más en esto. Pero él tenía un propósito claro de enseñar cuál es la verdadera adoración y los elementos claves. Y ella le dice: ¿es correcto adorar en el monte Gerizim como hacemos los samaritanos? ¿O debemos adorar en el templo de Salomón como hacen ustedes los judíos? ¿Qué es lo correcto? Pero nuestro Señor Jesucristo no puede ser fácilmente evadido. Hermanos, muchas veces nosotros tratamos de evadir a Jesús también. A través de sus siervos. Lo evadimos muchas veces, tratamos de hacerlo. Pero quiero que sepa que el Señor Jesucristo no puede ser fácilmente evadido. El Rey del universo no puede ser evadido. Y Cristo toma esa misma pregunta que la mujer hizo para llevarla de nuevo directamente al punto donde Él quería desde el principio que ella estuviera. Y la preocupación de esta mujer se centraba en el lugar de adoración. Y le dice: ¿dónde es el lugar? ¿En el monte o allí? ¿Dónde es el sitio correcto? Y Cristo le dice: mujer, lo que importa no es el dónde. Iglesia, deberíamos estar claro con el dónde no es lo que importa, sino a quién y cómo. Los religiosos siempre buscan dónde, pero los verdaderos adoradores buscan a quién y cómo. A quién y cómo. Y lo que Jesús le está diciendo no es el lugar lo que importa, mujer. En el verso 22, hermano, podemos estar mirando que no podemos olvidar que los samaritanos, y lo decía ahorita, aceptaban únicamente los 5 libros de Moisés, por tanto tenían un conocimiento deficiente de la persona de Dios y de sus, es decir, de sus características, de quién era y de los caminos de Dios. La adoración de estos samaritanos era deficiente porque la verdadera adoración, y me gustaría que se reafirmara en la mente tuya y en la mía, hermano, porque la verdadera adoración descansa en una correcta percepción de la persona de Dios. Y esa percepción solo se obtiene cuando nos exponemos a toda la Escritura, a toda la palabra inspirada por Dios, no a una parte solamente. Y eso nos lleva a los 2 elementos indispensables de la verdadera adoración. Y en el verso 23 y 24, Él dice: porque Dios es Espíritu. Por tanto es necesario que los que adoren a Dios, y dice es necesario
que los que adoren a Dios lo hagan en espíritu y en verdad. Hermano, hay un pajarito en el campo que es muy bonito, muy lindo, que siempre se trepa arriba de las flores y empieza y pasa para la otra rápido y empieza. ¿Se llama? Qué bueno, hermano. Pero hay animalitos que entran dentro de un palo y empiezan a profundizar dentro del palo hasta que casi te revuelcan el palo por dentro, y cuando vienes a ver no tienes palo, no tienes madera, no tienes puerta. Hermano, lo triste es que muchos cristianos solo viven como el Sun chupando un pedacito de versículo aquí, otro pedacito aquí, y no profundizan. Y tal vez se recitan de memoria una cantidad de versículos inmensos creyendo que están adorando a Dios. Pero cuando van al Salmo número 1, está diciendo, es como el comején, el que da fruto así vigoroso. Es el que medita en la palabra, el que se mete como el comején y llega hasta lo profundo. Hermano, les estoy llamando desde ahora, hermano, para que no repitamos por gusto versículos sin meditar en lo que significa. Porque muchas veces no sabemos, y este. Espérate, medita en el primero solamente para que veas lo que Dios está hablando. Por eso les estoy diciendo, en espíritu y en verdad. Cualquier otro tipo de adoración, aunque repitamos muchos versos de la Biblia, no es la adoración que tiene los elementos correctos. Ahora, ¿qué significa el hecho de que Dios es espíritu? Bueno, tenemos que saber que Dios no tiene cuerpo físico, pero Él es una persona. Él es una persona, no es una cosa, no es una fuerza impersonal. Él es el ser, y es un ser que tiene los atributos de la personalidad. Tiene intelecto, tiene voluntad, tiene emociones y tiene autoconciencia. No podemos olvidar cuando hablamos de Dios, de estos atributos, y por eso debemos adorarle en espíritu y en verdad. El Señor le hace ver que a partir de ahora, mujer samaritana, a partir de ahora no tiene importancia lo que antes sí tuvo importancia. Estamos en el versículo 21 y 23. Le dice, mujer, créeme, que la hora viene. ¿Cuándo es la hora? Según él. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene y ahora es, porque el Rey de Reyes ha venido. Y está aquí el cumplimiento de la Escritura. Ahora es cuando los verdaderos adoradores, porque los hay falsos, adorarán al Padre en espíritu y verdad. Ahora es, la hora ha llegado. Y quiero que sepan que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel debía tomar en cuenta muchos elementos externos en su adoración a Dios. Y tenemos en cuenta el templo, el altar, los sacrificios y otras cosas que señalaban hacia Cristo. Pero cuando ya viene Cristo, toda esa simbología queda abolida. Y ese es el peligro de ir hasta el Antiguo Testamento sin entender que el cumplimiento es Cristo. Ya toda esa simbología queda abolida. Adorar a Dios en espíritu entonces implica que debemos dar a Dios una adoración de corazón. Una adoración que involucre todo mi ser interior, todo tu ser interior, porque la adoración es una comunicación entre dos personas. La adoración es la comunicación entre mi persona adorando a la persona de Dios. Y si mi corazón no está involucrado, mi persona no lo está. De ahí la reprensión de nuestro Señor Jesucristo a los fariseos. Y en Mateo capítulo 15, versos 7 y 8, le dice, hipócritas. Hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando les dijo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hipócrita. Confrontación de Jesús para los fariseos religiosos que creían que estaban adorando. Pero adorar a Dios en espíritu implica también una adoración simple y espiritual. A diferencia de la adoración del Antiguo Testamento, donde se hizo uso de muchos elementos simbólicos que todos apuntaban a Cristo, hermano. Pero una vez venido ya el Mesías, una vez venido el cumplimiento de aquellos símbolos, esos elementos ya perdieron vigencia, hermano. ¿Por qué tratar a una persona por fotos si la tenemos real delante? Todos los símbolos apuntaban a Él, pero ya lo tenemos a Él. Así que a eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando le dice a la iglesia y a los filipenses, allí en el capítulo 3 del verso 3, le dice, porque nosotros somos la circuncisión. Está aplicando a la iglesia todos aquellos rituales que se hacían apuntando a todo lo que venía. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, en la naturaleza caída, sino en Él.
Mis hermanos, la verdadera adoración no requiere nada físico para que pueda llevarse a cabo. La verdadera adoración no requiere nada físico para que pueda llevarse a cabo. Elementos como un edificio bien iluminado y bien ventilado, como una buena acústica, con buenos bancos muy cómodos, instrumentos musicales bien tocados. Todo eso puede dar o puede ser de mucha ayuda para el buen desenvolvimiento del culto. Sí, hermano, pero ninguno de esos elementos, ninguna de esas cosas es imprescindible para poder adorar a Dios como Él quiere. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Ninguna de esas cosas es imprescindible para poder adorar a Dios como Él quiere. Porque nuestro Dios es espíritu y lo que Él quiere de nosotros cuando vengamos a adorarle es que lo hagamos con nuestro espíritu, con nuestro ser interior, con ese corazón cambiado de un corazón de piedra ahora un corazón capaz de responder, con toda nuestra personalidad involucrada. Pero no solo debemos adorar a Dios en espíritu, según dice el pasaje, el otro elemento que no debe faltar nunca es y en verdad. Y esto significa, en primer lugar, hermano, que debemos adorar a Dios tal y como Él lo ha dejado establecido en su revelación escrita. Podemos decir, a mí me gusta la adoración así, pero tú no vas a adorarte a ti, ni nosotros te vamos a adorar a ti. Nosotros estamos para adorarlo a Él. Por tanto, si queremos darle gloria a Él, deberíamos buscar como Él quiere la adoración. Por eso hablamos de principios reguladores de la adoración. Y la adoración de los samaritanos era inadecuada, porque ellos no tenían consigo toda la verdad. Al aceptar únicamente una parte del Antiguo Testamento, solo poseían una visión parcial de Dios y de los caminos. Como la persona hoy que ni siquiera escudriña la Escritura, tiene una visión parcial de Dios, o muy pobre de Dios y su camino. Adoraban a un Dios mutilado, a un Dios mutilado, y un Dios mutilado no es digno de toda nuestra adoración y de toda nuestra alabanza, porque dejaría de ser el Dios de toda gloria y se ha convertido entonces en un ídolo más. Y eso es lo que hacían los samaritanos cuando tenían una porción como la revelación de Dios. Solo una porción. Y no pudieron ver quién es Dios a través de toda la Escritura. Hermano, es la verdad revelada en las Escrituras la que provee una perspectiva correcta, completa, una perspectiva adecuada de Dios. Y es esa perspectiva la que nos mueve a adorarle apropiadamente. Les decía en los talleres que estamos dando, hermano, los sábados. Cuando entendemos todo esto, dejaríamos de hacerle énfasis para que Dios reciba lo que yo le estoy dando. Y empezaríamos a hacer énfasis para que Dios me guíe a mí para darle lo que Él quiere que yo le dé. De forzarlo para que Él reciba algo que Él no va a recibir si no es de su agrado. A que yo pueda caminar y a darle aquello que sí es de su agrado. John Piper dice, hermano, la adoración debe tener corazón y cabeza. Corazón y cabeza. Sabemos que hay personas, hay iglesias hoy que tienen cabeza sin corazón, pero también hay iglesias que tienen corazón sin cabeza. Pero dice él, la adoración debe tener corazón y cabeza. La adoración debe emplear emociones y pensamientos. La verdad sin emoción produce una ortodoxia muerta y una iglesia llena de admiradores artificiales, cuando es la verdad sin la emoción. No somos emocionalistas, pero tenemos emoción y debemos llevar la emoción. Pero por otra parte dice él, la emoción sin la verdad, y nosotros conocemos mucho eso, ¿verdad? Lo que es el emocionalismo. La emoción sin la verdad produce un hueco frenesí y personas superficiales, hermano, como el Sun Tzu, que solo repiten muy emocional, pero no profundizan en un solo versículo de los que repiten para ver qué implica para tu vida hoy. Y dice John Piper que la emoción sin verdad produce un hueco frenesí y personas superficiales que rehúsan la disciplina de un pensamiento riguroso. No quieren pensar y pensar sobre lo que dice la Escritura. Pero la verdadera adoración, según él, viene de personas que son profundamente emocionales y que aman la profundidad de la sana doctrina. Fuertes afectos por Dios enraizados en la verdad. Esto es lo que está diciendo John Piper. Fuertes afectos por Dios, pero enraizados en la verdad. Porque si no, hermano, no estamos hablando de adoración bíblica. Faltan algunos de los elementos. Y quiero que sepan algo, que el combustible de la adoración es la verdad de Dios. El combustible de la adoración no son instrumentos, hermano, ni es un edificio. El combustible de la adoración es la verdad de Dios. El horno de la adoración es el espíritu del hombre, todo su ser, todo el interior del hombre.
Y el calor de la adoración son los sentimientos, los afectos, la reverencia, la contrición, la confianza, la gratitud y el gozo que se levantan de nosotros cuando el Espíritu de Dios utiliza la verdad de Dios y la hace saber a las personas en lo profundo del corazón. Y esta es adoración. Lo repito, el combustible de la adoración es la verdad de Dios, que está revelada en la Escritura. El horno de la adoración es el espíritu del hombre en nuestro ser interior. Y el calor de la adoración son los sentimientos y afectos de reverencia, contrición, confianza, gratitud y gozo que se levantan en nosotros cuando el Espíritu Santo aplica la verdad de las Escrituras a nuestros corazones. Y hermano que me escuches, a menos que tengamos una visión apropiada de la grandeza de Dios, a menos que el Espíritu Santo vivifique nuestro espíritu de tal manera que esa visión de Dios encienda nuestros corazones en gratitud, que esa visión de Dios encienda nuestros corazones en admiración, en sobrecogimiento, en deleite, en satisfacción ante el ser de Dios, no podemos hablar de verdadera adoración. Y es por eso que en la adoración a Dios el intelecto debe ir adelante de las emociones, hermano. Las emociones deben ir detrás, el intelecto delante. Y así lo revela la Escritura en Romanos. Cuando las emociones van delante, el intelecto es generalmente suprimido. Y no podemos recibir la verdad, hermano, porque nos hace actuar de manera emocional. Y pisoteamos la verdad. Y sin verdad no hay adoración. Y la verdad solo se entiende con la cabeza, no con la emoción. Y es por eso que adorar en verdad no solo implica adorar como Dios lo ha mandado en su palabra, sino también que nuestra adoración debe girar en torno de la verdad revelada de Dios. Por eso que siempre deberíamos estar escudriñando, conociendo a este ser glorioso que la Biblia revela como la cabeza de la iglesia, hermano. La adoración genuina descansa en la verdad y proclama la verdad, como dice 1 Timoteo 3:15. Ahí está la adoración genuina. Y es a través de su palabra que nosotros podemos conocerle a Él, hermano. No hay otra manera de conocerle, porque Él se reveló. Podemos conocerlo por medio de lo que Él ha revelado. Conocer su voluntad por medio de lo que Él ha revelado. Y la verdadera adoración podemos saber cuál es por medio de lo que Él ha revelado. Como hemos visto ya en la respuesta del creyente a ese conocimiento que Dios imparte en el corazón del creyente por medio de su revelación, eso produce adoración. Los cantos, hermano, los cantos deben estar llenos de enseñanza. Deben estar llenos de exhortación. Deben servir de vehículo para que la palabra de Cristo more en abundancia en el pueblo de Dios. Los cantos, si no producen esto, si no logran esto, si no transmiten esto, es un vehículo sin motor. Y un canto puede levantar las emociones, hermano, porque la letra es emotiva, lo mismo que su música. Pero si no es por las verdades que el canto enseña, y si no es por las verdades que el canto expresa, entonces no estamos adorando realmente, porque no es la música lo que Dios recibe allí, es lo que tú y yo hablamos, lo que tú y yo sacamos, es lo que decimos. Si el canto no transmite, si el canto no sirve como un vehículo que transmite la verdad de Dios, hermano, estaría la adoración falta de los elementos esenciales, uno de ellos, la verdad. Y hermano, quiero terminar con algunos párrafos para pensar. Y quiero que sepan que nosotros no venimos a este lugar para sentir que adoramos. No venimos a este lugar para sentirnos bien. Hemos venido a este lugar y la iglesia ha sido llamada para adorarlo a Él. No para sentir que adoramos, sino para adorarlo a Él. Cada día que vengamos a reunirnos como cuerpo deberíamos venir pensando, voy a adorarlo a Él, no me voy a sentir bien. Claro que cuando lo adoramos a Él, eso trae implícito, pero no es el propósito de sentirme bien, porque los cantos se van a hacer para mi gusto. No, vamos a estar alabándolo a Él, y lo que deberíamos estar haciendo es pensando en qué estamos diciéndole a Él, porque podemos estar trayendo una ofrenda como la de Caín. Así que, hermano, el que verdaderamente adora lo siente también, pero no todos los que lo sienten están realmente adorando. Hay muchas personas que sienten y se erizan y realmente no están adorando a Dios. Hay muchas personas que incluso hacen muchos sacrificios y creen que están adorando a Dios. Y tenemos el caso de Caín, que hizo todo aquello, el altar, trajo todas las cosas y creyó que estaba adorando a Dios. Y ahora cuando Dios dice, no me sirve eso que tú me trajiste, porque no tiene que ver con lo que yo quiero, se molestó mucho.
Y podemos mirar que varios ejemplos en la Escritura, hermano. Así que es posible hacer uso de ciertos elementos que son completamente ajenos a la verdadera adoración, y aún así producir la sensación de que estamos adorando. Podemos usar una música muy emotiva y decir, estamos adorando a Dios. Revisemos el contenido, hermano, porque tal vez nos estamos emocionando nosotros mismos y creyendo que estamos adorando a Dios. Así que las voces más potentes, y me gustaría hablar de esto porque en la iglesia de Corintio había muchos dones, muchos talentos, muchas cosas, y le dicen, mira, si esto que viene como resultado del Espíritu de Dios allí en tu vida no está, estás tocando un machete de eso así que no suena. Por tanto, si las voces más potentes que podamos tener, hermano, las letras más profundas que tocan nuestras emociones y los arreglos musicales más extraordinarios no son agradables a la persona de Dios cuando no está involucrado el corazón y cuando tampoco su verdad revelada no es el centro de adoración. Y mi oración hoy es que el Señor nos conceda tener una visión cada vez más clara de su gloria y que podamos tener un mejor entendimiento de lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra. Y que esa visión de su gloria y ese entendimiento de lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra atrape nuestros corazones para que nosotros podamos tributarle como individuos y como iglesia una adoración que sea digna de Él, porque Él es digno de recibir toda nuestra adoración, porque Él se reveló y Él ha puesto en su palabra revelada como Él quiere toda su adoración. Que el Señor le bendiga.